Profesora, compañeros, reciban todos ustedes el cordial saludo del grupo número 6. En la siguiente exposición vamos a explicar un caso de divorcio que se encuentra plasmada en la casación número 1075-2015 Lima, utilizando el método de Robert McLean que ya hemos ido estudiando semana a semana. Los integrantes del grupo son Denis Rolando Sangay, Bianca Lozada Olano, Jennifer Alondra Pereira Izquierdo, Marcia Lucía Chávez Salazar y finalmente Hilda Lady Castrejón Cueva. La descripción del caso es la siguiente. José Alejandro Ortiz Ruiz y Nancy Iris Cajal Ponce contraen matrimonio el 20 de junio de 1978. Con fecha 10 de enero del 2005 deciden divorciarse. Es por ello que el juzgado del condado de Broward, estado de Florida, Estados Unidos, de Norteamérica, dicta sentencia de divorcio ordenando la disolución del vínculo matrimonial por vía exequatur por el Estado peruano. El señor José Alejandro Ortiz Ruiz, en su condición de divorciado, mediante contrato de compra y venta, el 16 de junio del 2005, adquiere el inmueble constituido por el departamento número 412, con ingreso por la avenida Tomás Marzano, número 1553, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima. Esta se eleva a escritura pública el 11 de noviembre del 2005 ante un notario público. La señora tiene conocimiento del nuevo inmueble y quiere que se le reconozca una parte porque ella alega que en Perú aún estaban casados por la fecha del 22 de octubre del 2010, que recién se reconoce que se habían divorciado. La decisión del caso fue declarada fundada a favor del señor José Alejandro Ortiz Bueno. Eso lo vamos a explicar más adelante con el método de Robert McLean. Para nosotros identificar toda la resolución, hemos utilizado este método. El primer paso es identificar elemento extranjero. Como les mencioné, el presente caso sí se trata de un derecho internacional primado, porque involucra elementos jurídicos de dos países, que son las leyes peruanas y las leyes de Estados Unidos de Norteamérica. Además, porque el bien ubicado está en Perú, Lima. ¿Cuál es la ley aplicable? La ley aplicable en nuestro caso es la ley peruana, debido a que el bien se encuentra en Perú. Asimismo, el hecho de que el divorcio se haya disuelto en el condado de Broward, Estados Unidos de Norteamérica, hemos considerado que el proceso de reconocimiento de sentencias extranjeras, llamada exequatur, en Perú, se reconoció en la misma fecha, que es el 10 de enero del 2005, expedida por la sentencia dictada en Estados Unidos de Norteamérica. Por eso mismo, la Corte Suprema reconoció que la sentencia extranjera y determinó que sus efectos se retrotraen a la fecha de expedición conforme a la doctrina y jurisprudencia. ¿Cuál es el tribunal competente? Como acabo de mencionar, el tribunal competente es el peruano, porque el bien inmueble objeto de litigio se encuentra ubicado en el territorio peruano y conforme con el artículo 2995 del Código Civil peruano, los derechos reales sobre bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se encuentran estos, la ley Ricitay. Además, el artículo 2058 también establece que los tribunales peruanos son competentes para reconocer de los procesos relativos a bienes situados en el Perú. En este caso, aunque el divorcio fue declarado en el extranjero, la controversia versa sobre la propiedad y los efectos patrimoniales a los del territorio peruano, por lo que corresponde a los tribunales nacionales resolverlo y aplicando la legislación peruana. Pues bien, continuando con la aplicación, tenemos como segundo paso la existencia de un tratado internacional aplicable. Pues bien, revisando los tratados entre Perú y Estados Unidos,
nos dimos cuenta que no existe un tratado bilateral en específico sobre divorcios entre Perú y Estados Unidos. En su lugar, el tribunal peruano debe aplicar el proceso de reconocimiento de la sentencia extranjera, el exequatur, solicitando una opinión informada al Tribunal de Estados Unidos que sea legalizada y traducida. Además, la certificación llevada por abogados hábiles del cual proviene la sentencia y el uso de las leyes que se aplicaron para que se pueda resolver la controversia, para que el divorcio que fue otorgado en Estados Unidos sea válido en Perú. Este procedimiento implica que el tribunal peruano revise y apruebe la sentencia que fue emitida en Estados Unidos. Continuando con la exposición, ahora vamos a desarrollar y analizar el tercer paso que corresponde a la determinación de la competencia del juez peruano. Como ya vimos, ya se desarrolló el acto de divorcio y que este acto ya está reconocido por nuestro Estado peruano. Entonces, la controversia versa sobre un bien adquirido después de la fecha de celebrado el divorcio. Entonces, nosotros tenemos que analizar qué ley es la aplicable y qué juez es el competente para poder ver esta controversia. Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta y analizar el artículo 2046 de nuestro Código Civil, que nos habla de un principio muy fundamental que es el principio de ley recitare. Este principio nos menciona que la ley aplicable tiene que ser la ley donde se encuentre el bien inmueble. Como ya mencioné, el bien inmueble en este caso se encuentra en el Estado peruano. Por lo tanto, corresponde aplicar la ley peruana. ¿Y qué juez es el competente para poder ver esta controversia? Según este principio también corresponde a la competencia de un juez peruano para poder desarrollar esta controversia. Para explicar un poquito más, que también existe efectos patrimoniales del matrimonio y del divorcio según el caso, y estos se rigen bajo tres principios muy fundamentales. El primero es el que ya mencioné hace un momento, el principio de ley recitare, que también lo encontramos en el artículo 2095 de nuestro Código Civil, que al ser el bien adquirido después del acto del divorcio y al encontrarse en el Estado peruano, corresponde la competencia a un juez peruano. También nos mencionan que según el artículo 2060 de nuestro Código Civil, tiene que ser aplicable la ley del primer domicilio conyugal. Y en el caso, el primer domicilio conyugal que fue registrado fue en el Perú. Por lo tanto, corresponde aplicar la ley del primer domicilio, la ley peruana. Y como último punto, también mencionar la lex fori. Por regirse el proceso por la ley procesal peruana. Como ya vimos, el tribunal competente es el tribunal peruano y este tribunal peruano tiene que aplicar su propia ley procesal para poder abordar esta controversia. En consecuencia, y para finalizar, tenemos que tener en cuenta que los tribunales peruanos son los únicos competentes para poder determinar si el bien adquirido en junio de 2025 es propio social, correspondiendo considerarlo un bien propio del demandante, al ser adquirido después del acto del divorcio. Y más aún que este acto ya está reconocido en nuestro Estado peruano. Paso de los factores de conexión aplicables, es necesario hacer esta evaluación porque podemos ver cuáles son aquellos factores de conexión, ya que en esta etapa corresponde determinar la categoría jurídica del caso para poder establecer cuáles son sus factores de conexión aplicables. Considerando la controversia donde se origina a partir del divorcio extranjero reconocido en el Estado peruano,
donde nos hace mención que el señor José Alejandro Ortiz Calderón solicita la declaración del bien propio respecto de un inmueble ubicado en Surco, Lima, Perú, y registrado en los registros públicos del Perú, que fue adquirido después de la disolución del vínculo matrimonial, dictada por el Tribunal del Condado de Broward, Florida, Estados Unidos, en enero del 2005, y la sentencia que fue reconocida también en el Perú vía exequatur en el 2010. Para ello vamos a ver un poco de su clasificación de este caso, porque el litigio no versa sobre la validez del divorcio extranjero, sino que este ya ha sido reconocido por el Estado peruano, sino sobre los efectos patrimoniales posteriores a dicho divorcio, específicamente la determinación si el bien adquirido en el 2005 deberá clasificarse como bien propio o social. Por lo tanto, el caso se ubica dentro de la categoría de derechos reales sobre bienes inmuebles, y por lo cual vamos a determinar cuáles son aquellos factores de conexión aplicables. De acuerdo con el artículo 2095 del Código Civil, donde nos dice que los derechos reales se rigen por la ley del lugar donde se encuentre el bien, lex rea citae. Como el inmueble está ubicado en el territorio peruano, el derecho peruano es el aplicable para determinar su naturaleza jurídica de este caso. Asimismo, el artículo 246 del Código Civil establece que el juez peruano son competentes para conocer de los procesos relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles y situados en el Perú. Por lo tanto, el factor de conexión lex rea citae como el criterio de competencia jurídica exclusiva respalda que el conflicto debe resolverse dentro del derecho peruano y ante tribunales peruanos. La aplicación del caso concreto, dado que la sentencia extranjera de divorcio fue emitida en enero del 2005, la sociedad conyugal quedó disuelta desde esa fecha, efecto declarativo del exequatur. El inmueble fue adquirido en junio del 2005, posteriormente del divorcio, es decir, cuando ya no existía una sociedad conyugal. Por lo tanto, la aplicación del artículo 302, inciso 3 del Código Civil peruano son bienes propios los adquiridos después de la disolución de la sociedad de gananciales, por lo que el bien debe considerarse propiedad exclusiva del señor Ortiz Calderón. Asimismo, el divorcio extranjero es válido y reconocido en el Perú, y también los factores de conexión lex rea citae determina la aplicación del derecho peruano, y asimismo el juez peruano es competente conforme al artículo 2046 del Código Civil, y el inmueble adquirido en el 2005 es bien propio del demandante, pues se adquirió posterior a la disolución del matrimonio. Bueno, para continuar con la exposición tenemos el paso 5, que es determinar la ley aplicable. En este caso, la ley aplicable es la ley peruana, ya que si bien es cierto que la disolución del matrimonio se dio en el extranjero y se emitió sentencia en el extranjero, el bien que se está discutiendo en este caso está aquí en el Perú, por lo cual se utiliza la ley nacional. Tenemos como norma sustantiva nacional en el presente caso el artículo 2104 del Código Civil peruano, que regula los requisitos para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, que es el exequatur. Tenemos también el artículo 3 del título preliminar del Código Civil, que establece el principio de respeto a la soberanía y al orden público. Tenemos también la norma procesal nacional, que está en el Código Civil en lo relativo al procedimiento de exequatur y a la motivación de las resoluciones judiciales. Del mismo modo tenemos también la doctrina y jurisprudencia nacional. Tenemos el Pleno Jurisdiccional de Familia de 1999, que acordó que los efectos de una
sentencia extranjera homologada se retraen a la fecha de su expedición. ¿Esto qué quiere decir? Que se considera vigente desde el momento en el que fue emitido, no desde el momento que se reconoce. Por lo tanto, en este caso se reconoce desde la fecha que se emitió sentencia en el extranjero. Por lo que el bien en controversia, que lo voy a comentar más en el paso 6, sí es bien propio del demandante. Bueno, como paso 6 tenemos la aplicación de la ley. Tenemos el reconocimiento de la sentencia extranjera. La sentencia de divorcio fue emitida en Estados Unidos el 10 de enero del 2005. Aquí en el Perú se reconoció el 22 de octubre del 2010 mediante exequatur. Y la controversia del caso es que la demandada alegaba que el bien adquirido en junio del 2005, ya que el señor compró un terreno, era bien ganancial. ¿Y por qué alegaba esto la señora? Porque la señora decía que como en el Perú todavía se había reconocido la sentencia que se emitió en el extranjero el 22 de octubre del 2010, lo que el señor comprara en ese periodo hasta que se reconociera aquí en el Perú la sentencia eh, no era bien propio, sino era de la sociedad conyugal. La decisión de la Corte, según el artículo 2104 del Código Civil y la doctrina nacional, la Corte concluyó que el bien adquirido en junio del 2005 fue considerado bien propio ya que fue adquirido después de la disolución del vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial se disolvió el 10 de enero del 2005, no se disolvió el 22 de octubre del 2010. Esa fecha se reconoció en el Perú, pero ya se habían divorciado legalmente en Estados Unidos el 10 de enero del 2005. Por lo tanto, no pertenece todo lo que haya adquirido el señor entre esas fechas a la sociedad de gananciales o a la sociedad conyugal. Por lo tanto, pues la Corte Superior emitió sentencia a favor del demandante. Como conclusión final tenemos que el bien inmueble adquirido por el señor José Alejandro Ortiz Calderón en junio del 2005 constituye un bien propio, ya que la sentencia extranjera, como ya lo mencioné antes, fue dictada el 10 de enero del 2005 y a pesar de que se haya reconocido acá en el Perú en el 2010, ellos ya estaban legalmente divorciados. Por lo tanto, ya no formaban parte ni de la señora lo que comprara o lo que adquiriera, ni el señor para la sociedad de gananciales. Estamos de acuerdo con la forma en la que se resolvió el caso, pues se hizo justicia al respetar el derecho patrimonial del demandante, evitando que se distorsione la situación jurídica por el tiempo que tomó el reconocimiento formal de la sentencia extranjera. Eso sería todo por nuestra parte.